La estrategia del gobierno para afrontar el terremoto y tsunami que afectaron a la zona centro-norte de nuestro país podría marcar un punto de inflexión, dicen, en los niveles de aprobación del gobierno, que están bajos, como usted conoce bien. Un completo despliegue y el cambio de táctica comunicacional de la presidenta Bachelet han sido el sello de estos últimos días, lo hemos podido ver, y queremos conversar sobre este y, claro, otros temas también que hay en la contingencia. Y para eso recibimos al presidente del Senado, Patricio Walker. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, buenas noches, Claudio. Bueno, partíamos hablando de la contingencia, el lamentable terremoto y tsunami que otra vez afecta a nuestras costas, y el despliegue del gobierno posterior que aparentemente, esto es largo, porque la reconstrucción va a ser larga como en cada una de estas catástrofes, pero aparentemente esta estrategia de los ministros desplegados y la propia presidenta ha tenido una buena evaluación en principio. Sí, yo creo que ha sido positivo. Se aprendió la lección del 27F, ¿cierto? La ONEMI actuó bien, la gente actuó bien, el gobierno actuó rápido. Yo creo que eso evitó que se perdieran vidas y gracias a eso se salvaron muchas vidas. Segundo, yo estuve al día siguiente del terremoto, debo reconocer que estaba en la madrugada viendo probablemente CNN y veo esta situación y tomé el auto rápido para allá. Estuve ahí conversando con la gente. Porque usted fue muchos años diputado. Fui muchos años diputado. Y conoce a muchos dirigentes. Y a la muchos gente dirigentes, perdóneme la licencia, yo en Tongoy fui 12 años diputado por Coquimbo, Tongoy sacaba más del 70% de los votos. O sea, un cariño con la gente, no por los votos, es por el afecto que había y que sigue habiendo. Así que yo hoy día soy senador por Aysén y por supuesto mandé todos los cariños y la solidaridad de la gente de Aysén. Y la verdad es que me metí casa a casa, recorrí los locatarios, desde el año, no sé, hace muchísimos años, prácticamente 90 años que no había un tsunami en Tongoy y en Coquimbo de estas características, del 1922 para ser exacto, y la gente estaba muy afectada, porque por ejemplo el locatario que tenía ahí sus mesas de pool, que tenía sus máquinas para poder tener helado, y de eso vivía, un esfuerzo toda una vida, lo perdieron todo. Entonces siempre los gobiernos son muy eficientes para reponer vivienda, ¿cierto? Para poner viviendas de emergencia, pero ¿qué hacemos con esos locatarios? Que fue lo que le expresé después, ¿cierto? A la presidenta, al ministro de Economía, y hay medidas que se van a anunciar. Después uno va a Coquimbo, Baquedano. ¿Cómo qué medidas? Para ser concreto. Por ejemplo, establecer créditos blandos del Banco del Estado, establecer subsidios estatales. Me contaban que en otros casos fueron hasta 20 millones de pesos para los locatarios, para los microempresarios, lo que eso ayuda mucho para que ellos puedan reponerse. Ahora, en un momento difícil, senador, lo decía ayer el ministro Burgo, que si había que apretarse el cinturón en otras áreas, era necesario hacerlo, lo iban a hacer precisamente para ir en ayuda de la gente. Pero además, ayer conocimos también al canciller Heraldo Muñoz señalando que hay dos cuentas abiertas en pesos y en dólares para recibir ayuda de los chilenos o amigos de Chile en el extranjero. Una cuestión que habla de que económicamente está difícil. Bueno, la situación está difícil, el precio del cobre, naturalmente el crecimiento ha sido menor de lo esperado, pero no podemos escatimar recursos para ir en ayuda a esa gente. Por ejemplo, en Tongoy estuve con la Asociación de Pescadores, encabezada por Leo Carvajal, que ellos habían invertido pero por años para el tema de los ostiones, sembraron los ostiones con las líneas para abajo, lo perdieron todo, inversiones de años. Eran pescadores muy pobres ellos, se convirtieron en microempresarios, ganaban plata exportando a Francia, a Brasil, los ostiones, no queda nada. 20 embarcaciones que se perdieron, absolutamente. Estuvimos ahí recorriendo la caleta que se está reconstruyendo, ¿cierto? El muelle de Tongoy, en Baquedano, en Coquimbo, que es el sector frente al puerto, que también había ido una inversión de 5.000 millones de pesos, que conseguimos su oportunidad con la Dirección de Obras Portuarias, que estaban los locales de los pescadores, de los locatarios, donde venden los productos del mar. Bueno, eso hay que hacerlo de nuevo. La cantidad de embarcaciones, muy parecido a Talcahuano, ¿cierto?, que todavía siguen ahí arriba de los pavimentos y las calles. Los garages, los talleres eléctricos de la población Baquedano, que está al nivel del mar, todo destrozado, las calles destrozadas, o sea, las casas destrozadas, los autos aplastados. Entonces, acá el esfuerzo va a ser tremendo, y se requiere una solidaridad muy importante. Ahora empezamos a ver la ley de presupuesto, ¿cierto?, que se envía a fines de mes, y vamos a tener que dar todos los recursos a la gente de Coquimbo, de Tongoy, de Yapel, de Canela, en fin, la gente que efectivamente ha sido afectada por todo esto. Bueno, lamentablemente son situaciones a las que vamos a tener que, y bueno, ya estamos bastante acostumbrados, pero nos va a afectar durante lo que sigamos en esta tierra, por lo menos. Pero la reacción es lo importante y lo destacable. Y lo dijo ayer el representante de Naciones Unidas en Chile. Ahora, extrañamente lo dice en una conferencia de la ONEMI, donde se da cuenta del catastro de lo que se está haciendo, cómo se está ayudando y de los daños que ocurrieron.
fue bien recibido, sí, por el ministro Burgos, que señaló que ojalá sirviera para que habláramos bien de nosotros mismos de alguna vez por todas y terminar con la mala onda. No sé si mala onda efectivamente fue lo que dijo, pero en ese tono. Yo estoy de acuerdo, fíjate que mira, a mí me tocó recorrer Tongoy, Baquedano, había muchos voluntarios, la gente Levantemos Chile, el ejército cuadrado con todo, el ejército ayudando, sacando el barro. Entonces, por favor, valoremos lo positivo. Si de repente uno mira otros países que están, no sé, que hay 100 homicidios a la semana, que hay... Chile es un país dentro de todo, sabemos el problema de la delincuencia, hay que atacarla, vamos a aprobar la agenda corta, en fin, tantos temas que tenemos y tantos problemas que todos los conocemos, pero miremos lo positivo. Yo he visto una solidaridad en este momento difícil, he visto mucho mayor eficiencia del Estado, no obstante que la gente siempre quiere la solución para ayer, como se dice, ¿cierto? Y eso hay que valorarlo, ¿eh? Yo creo que hemos aprendido lecciones importantes, hay solidaridad, hay que estar en terreno, la autoridad del Estado en terreno, yo mismo lo pude apreciar. La solidaridad que expresa siempre la gente en este tipo de situaciones, a mí me parece, o me dio la impresión en ese segundo, que el ministro Burgos apuntaba más al clima político, sí, y que efectivamente el tomar en cuenta de esta forma en que lo hizo las declaraciones de un representante de Naciones Unidas, insisto, en la sede de la ONEMI, tenía también una esperanza de que sirviera de alguna manera para ir ganando algunos puntos que han sido malos con el gobierno y con la presidenta Bachelet. Mira, yo no creo que ellos estén con el cálculo chico, lo que sí creo es que hay que mirar también el contexto. América Latina este año va a crecer, en el mejor de los casos, a un 0,5% y la corrección va hacia la baja. Por ejemplo, hoy día Venezuela tiene un decrecimiento, un crecimiento negativo de un 7%. Brasil está en el suelo. Entonces, miremos, ya no estamos contentos con lo que estamos creciendo, pero vamos a crecer más de un 2%. Tenemos un desempleo de un 6 y tantos %. No tenemos la inflación acotada, a pesar de que el dólar se disparó. En Venezuela, ¿cierto?, es de un 200% la inflación. No quiero compararme con Venezuela, porque mal de mucho consuelo de tonto. Lo que quiero decir que nuestra estrategia de desarrollo basada en la responsabilidad, en la seriedad, de no gastar lo que no tenemos, en fin, ha logrado rebajar la pobreza de un 50 a un 7%. O sea, miremos también lo positivo. Este país tiene muchas cosas valiosas, hay que corregir lo malo, en eso estamos trabajando, pero a veces somos muy autoflagelantes y nos cuesta ver lo positivo. Pero a lo mejor es un clima político también, que sobrepasó los límites del clima de amistad que existió durante los gobiernos de la Concertación. Hasta ahora, hasta la presidenta Bachelet, hablaba la senadora Allende de intentos de sedición, por aquellos rumores que hablan efectivamente de que podría dejar el gobierno anticipadamente, pero partió ahora. El presidente Piñera, ¿no le pasó también que tenía un clima político beligerante tal como ahora existe? Yo creo que a Piñera también le tocó, o sea, y a la presidenta Bachelet también le ha tocado. Y eso por errores que se han cometido, que son evidentes, ¿cierto? Pero también, de alguna manera, por los temas de algunas visiones un poquito antisistémicas, individualistas, que no le gusta la democracia representativa, que piensan que todo ha sido transar estos últimos 20, 25 años, en circunstancias que más allá de los errores que se han cometido, que son ciertos y evidentes, este país es el que ha hecho mejor las cosas en América Latina lejos estos últimos 25 años. Gracias a eso hemos bajado la pobreza. Tenemos el tema de la desigualdad, queremos combatirla y por eso está la reforma tributaria, está el tema laboral, en fin. Pero, y con la reforma educacional inclusiva, educación gratuita y de calidad para todos, eso es lo que queremos. No estamos administrando el statu quo, queremos hacer cambios, pero por favor no seamos autoflagelantes diciendo que hay que hacer todo de nuevo, que hay que partir de cero, porque eso sería un error. Venezuela trató de seguir ese camino, terminó mucho más pobre, mucho más desigual, mucho más violento. No cometamos esos errores, evitemos los populismos y tratemos de actuar con seriedad. Sí, muy corto, senador, porque quiero pasar al tema de la Haya especialmente. Adhiere entonces a lo que señala Esati, en el TD1, donde él llama a fomentar la amistad cívica y evitar las descalificaciones. A usted, lo había dicho anteriormente, le provoca un efecto contraproducente. A ver, me gustaron esas palabras del cardenal Esati. Efectivamente, yo había dicho que haber leído esos correos, ¿cierto?, me ocasionaron un efecto contraproducente, y yo creo que la mayoría de la población también, pero me alegro mucho que él haya pedido perdón. Yo valoro los perdones, no soy de aquellos que califica si ese perdón es suficiente o no es suficiente. Yo siempre presumo la buena fe, creo que era necesario el perdón, y me gustó mucho eso que dijo, de que hay que dignificar la política, que hay que recuperar la amistad cívica, que no podemos seguir con el tema, el clima de crispación, de descalificaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que el llamado fue bien recogido, sobre todo la solicitud de perdón, que yo creo que era muy necesaria. Ahora, senador, hablemos precisamente de la Haya.
Hoy el ministro Muñoz dice que Bolivia deberá convencerse que no puede obligarnos a cederles territorio. Y la pregunta inmediatamente es, entonces, ¿para qué seguimos un juicio que en el caso de que el tribunal no acoja la demanda de Chile, la preliminar, será largo y además costoso? Y hay algunos parlamentarios que ya están pidiendo efectivamente que nos retiremos del tratado para no enfrentar este tipo de juicios. Bolivia, por su parte, dice que si pierden acá van a intentar otras vías también. Lo que pasa es que salirse ahora, si por ejemplo el caso de que la Corte, ojalá que no, ¿cierto?, declarase que ellos son competentes y rechazan la excepción preliminar de Chile, la excepción de incompetencia, en ese caso lo que va a ocurrir es que el tratado, aunque nosotros nos salgamos del Pacto de Bogotá, el juicio sigue su curso, ¿ya? Y recién tiene efecto una eventual denuncia de un tratado, de un pacto de Bogotá, en este caso, un año después. Entonces eso sería un error salirse, porque, por ejemplo, eso es lo que hizo Colombia cuando le fue mal con un fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto a una disputa que ellos tenían con Nicaragua. ¿Qué es lo que hizo Nicaragua? Como sabía que esto regía un año después, demandó en 2 oportunidades adicionales a Colombia. Entonces el remedio fue peor que la enfermedad. Por eso hay que tener cabeza fría, como lo ha dicho el canciller, actuar con mucha racionalidad. Nosotros estamos claros, absolutamente claros, que hay 3 posibilidades en este fallo, ¿cierto?, del jueves: que ellos se declaren incompetentes, que es lo que a nosotros nos gustaría, que ellos digan, mire, el tema de la competencia lo voy a resolver junto al fondo, al final, o que ellos rechacen la excepción de Chile y declaren su competencia. En esos casos, Bolivia no gana un solo metro de terreno. Recién empezaríamos, en el peor de los casos, a entrar al fondo, como si recién Chile estuviera contestando la memoria o la demanda de Bolivia contra Chile. Y en ese caso, no obstante que nosotros sostenemos que ellos son incompetentes, porque el artículo 6º del Pacto de Bogotá del año 48 establece que ellos no son competentes respecto a todas las materias que están resueltas en tratados vigentes del año 48. Y por supuesto que estaba vigente y sigue vigente el Tratado de 1904, que resolvió precisamente el tema del límite, precisamente el tema de la integridad territorial de Chile y claramente también el carácter o naturaleza del acceso que tiene Bolivia al mar, que es no soberano, ¿cierto?, que libre tránsito, perpetuo, absoluto, con beneficios arancelarios, con preferencias aduaneras, con almacenaje gratis. O sea, Bolivia está en mejor situación que ningún otro país mediterráneo del mundo, porque tiene el 81% del comercio a través del puerto de Arica con una serie de beneficios. Entonces, si nos toca entrar al fondo, tenemos todos los argumentos, porque Chile nunca ha firmado un tratado para cambiar lo que se dijo en 1904. Para cambiar un tratado, pacta sunt servanda, lo pactado obliga, la intangibilidad de los tratados. Para cambiar un tratado tiene que haber un acuerdo bilateral. Y Chile nunca ha dado el acuerdo para cambiar el carácter o naturaleza del acceso que tiene Bolivia sobre el Océano Pacífico a través del corredor que hoy día tiene, que es no soberano. Sí, senador, me queda muy poco tiempo. Solamente agregar en este tema, antes de hacerle otra pregunta que yo creo fundamental también para la ciudadanía, lo va a valorar. ¿Qué pasa si el tribunal no actúa, o Chile cree que no actúa conforme a derecho, el que usted está argumentando, sino más bien salomónicamente, tratando de darle una parte a cada uno, que queden más o menos contentos, más o menos en la línea que siguió Perú, me da la impresión, ¿no? Esperamos que no ocurra aquello. La verdad es que la Corte Internacional de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas. A nosotros nos gustaría, y eso es lo que corresponde, que ellos fallen en derecho y no con criterios de equidad o criterios salomónicos. Y por lo tanto, no nos adelantemos, esperemos el fallo, esperemos esto recién es una resolución preliminar, ojalá que sea definitiva y que se declare incompetente, pero si hay que entrar al fondo, reitero, no perdemos un solo metro. Lo que pretende Bolivia es que nosotros cedamos territorio soberano. Eso no lo puede establecer la Corte, porque ni siquiera es lo que está pidiendo Bolivia directamente. De manera indirecta sí lo están pidiendo. Lo que ellos quieren es modificar el Tratado de 1904. Pero eso es imposible. Eso es imposible. La Corte no nos puede obligar a ceder territorio y por lo tanto yo llamo a la tranquilidad y a no apresurarnos en hipótesis que creo que pueden ser inciertas. Senador, nos queda muy poco tiempo, pero mañana hay una pauta del Ministerio de Hacienda donde se anuncia el congelamiento de la dieta parlamentaria, tal como se había dicho en el mensaje que envió usted junto a su colega de la Cámara de Diputados. Ay, chuta, parece que usted está informado y tiene alguna primicia. Yo no estaba autorizado para decirlo, pero bueno, la verdad es que nosotros lo anunciamos el 21 de julio, la primera cuenta pública de la historia del Congreso, con el presidente de la Cámara de Diputados. Yo lo sometí a acuerdo de los senadores, esto hay unanimidad, de pedirle al gobierno, que son los que tienen iniciativa, de que no se aumente
no se reajuste la dieta ni los altos sueldos de la administración del Estado, que haya un congelamiento, por lo tanto una baja real, ¿cierto?, de nuestras remuneraciones y de los sueldos de los ministros y los que ganan más en el Estado, como una señal de un gesto mínimo de reducir las desigualdades entre los que ganamos más y los que ganan menos. Queremos que esas platas vayan para aumentar los sueldos de los técnicos administrativos, los que están en el escalafón bajo de la escala única de remuneraciones. Y bueno, esperamos que esto se apruebe ahora, ¿cierto?, el reajuste del sector público y que no haya reajuste para los parlamentarios ni para los que ganamos más en la administración del Estado. Creo que esto era necesario, un mínimo gesto de autoridad que puede ser un paso positivo. Que sea valorado por la ciudadanía como aquello necesario, efectivamente, para que tenga una mejor visión de los parlamentarios en ejercicio, que sabemos también, al igual que el gobierno y la oposición, está con muy malos números. Exactamente, pero no solamente por un tema de imagen, también por un tema de convicciones. Para eso estamos aprobando leyes que establecen pérdida al cargo para el que hace trampa en una campaña, aprobamos la autonomía del CERVEL, aprobamos la probidad de la función pública, que establece que todos van a tener que declarar intereses, patrimonio con mucho más detalle, enajenación de activos, fideicomiso ciego, nunca más aportes de empresa ni reservados para las campañas, transparencia total. Estamos con 12 medidas que, por ejemplo, una de ellas, parlamentario que no va a la sesión, se le cobra multa y se le descuenta como cualquier trabajador chileno, en fin. Queremos predicar con el ejemplo, porque si las medidas no duelen, es imposible recuperar la credibilidad y nosotros tenemos que aprovechar esta crisis de confianza como una oportunidad para hacer cambio importante y que queden buenas instituciones para Chile. Senador, le agradezco por su tiempo, por esta entrevista, que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, Claudio.